y diarrea y neumonía. Son temas muy comunes, hay que estar atentos. Aquí usualmente les voy a decir el resumen de estas dos enfermedades. De diarrea como que está un poco confuso en el Harrison, por eso tenganlo muy presente lo que presentamos acá. Y es usualmente lo que debemos conocer. Las de neumonía sí están en el Harrison, ¿ya? Muy bien. Miren, esto es lo que sucede diariamente en todas las personas. Una cantidad muy alta de líquidos que llega al yeyuno ilio, generalmente calculamos o se cree que llegan cerca de 9 litros de líquidos, 1500 de alimentos, 700 de secreciones. Miren, solamente con ese simple mecanismo, si nosotros no absorbiéramos estos 9 litros diariamente, si nosotros no absorbiéramos y lo perdiéramos esos 9 litros, ¿cuántos litros diariamente perderíamos? 9 litros. Mira, si no hubieran estos mecanismos de absorción, nosotros diariamente perderíamos 9 litros. Por eso uno de los principales mecanismos de diarrea es la disminución de la absorción. ¿Y el otro mecanismo cuál será? El aumento de secreción. El aumento de secreción. Miren, los dos mecanismos más importantes es que yo disminuya la absorción. Si yo disminuyo la absorción, esos líquidos se van a eliminar. O que yo aumente la secreción por aquí. Entonces son los dos mecanismos más comunes de diarrea. La mayor cantidad de absorción va a ser en el yeyuno y en el ilio, y en el colon poco a poco se va haciendo más impermeable. Esta es, como decir, la pared intestinal, las vellosidades intestinales, las células, entre ellos, las uniones estrechas, que no son tan estrechas, miren, hay proteínas uniéndolos, pero lo más importante es este mecanismo que nosotros tenemos acá. Esta es una vellosidad intestinal, la que sale hacia arriba, las microvellosidades están acá, y hacia abajo vamos a tener la cripta intestinal. Vellosidad intestinal, cripta intestinal. ¿Qué ocurre normalmente? En estas zonas de la cripta, que son células invaginadas hacia abajo, están las células que normalmente dan los procesos de regeneración celular. Entonces, aquí sucede la regeneración celular y conforme va aumentando, estas células van progresando hacia arriba. De tal manera que en 3 a 5 días, estas células que están aquí. La diferencia entre las células de la cripta y las células de la vellosidad es que estas células de la vellosidad están con una capacidad diferente a estas células de la cripta. La característica de las células de la vellosidad es que son células netamente absorbidas. A diferencia de las células de la vellosidad, de la cripta, que son células secretoras. ¿Cómo nosotros podríamos tener otro mecanismo de diarrea? ¿Cómo? Miren, si ustedes conocen esto, por fisiología, lo conocen esto, van a sacar los mecanismos. Esto es la vellosidad, es absortiva. ¿Cómo podría tener diarrea? Destruyendo esto. Eso hace, por ejemplo, algunos parásitos que ya vamos viendo. ¿Cómo más podría tener diarrea? Aumentando la proliferación de estas células. ¿En qué momento hay proliferación de estas células? Cuando estas se destruyen. Y vamos a ver que uno de los virus más importantes, los más comunes que producen diarrea, hacen estos dos mecanismos. Destruyen esta vellosidad intestinal y hacen que prolifere estas células. Si proliferan estas células, ¿en qué se van transformando? En células secretoras. De tal manera que reemplazan, células secretoras reparan las absortivas, de tal manera que nosotros comenzamos a tener diarrea solamente por este mecanismo. Las uniones estrechas entre células y células, miren, acá no estamos viendo ya cómo se va a difundir el agua por conductos de cloro, de sodio y principalmente de glucosa unido a aminoácidos, de cloro unido a aminoácidos, o de sodio unido
los mecanismos más importantes por los cuales nosotros vamos absorbiendo agua son a través de canales de cloro, de sodio iónico solo o de sodio unidos a glucosa o aminoácidos. Los mecanismos de absorción, ¿sí? A través de conductos. Miren hacia los costados, se llama el espacio intercelular. Es un espacio que generalmente se llena de agua y electrolitos. Principalmente aquí está en la membrana sodio, potasio, ATPase. Pero hay una bomba de cloro que ya vamos a ver la importancia de esa bomba de cloro. Aquí, la vellosidad intestinal, el lumen intestinal y todo el agua se va a absorber hacia acá. Se va a ir absorbiendo. Este será el mecanismo que hay arriba en las vellosidades. Pero yo le decía, en las criptas que tenemos, otro tipo de células y otro tipo de transportadores. Principalmente ahí tengo transportadores de cloro. Entonces, los mecanismos de absorción principalmente lo voy a hacer a través de sodio. El sodio pasa y junto con el sodio, ¿quién le sigue? El agua. Diferencia de estas son células en la vellosidad. En células en la cripta tenemos esto. Le decía, las células de la cripta son especializadas en secreción, principalmente de secreción de cloro. Y el agua lo sigue al cloro. ¿Sí? Por eso los dos mecanismos, los de absorción y los de secreción, lo que sucede en la vellosidad y lo que sucede en la cripta. Vamos acercándonos un poco más hacia los mensajeros que hacen los mecanismos, sobre todo de secreción. Tres principales mecanismos: el GMP cíclico, el AMP cíclico y el canal calcio. Los tres principales mecanismos de secreción intestinal son el AMP cíclico, el GMP cíclico y el calcio. ¿Cómo intervienen estos? Miren, por ejemplo, tenemos receptores para de GMP cíclico, por ejemplo, la guanidina, por ejemplo, prostaglandina, somatostatina. ¿Y qué hacen actuar? Activan la adenilatociclasa. La adenilatociclasa produce AMP cíclico y a partir de ahí el AMP cíclico abre las bombas de cloro. Al abrir las bombas de cloro, sale el cloro y el agua inmediatamente se elimina. Lo mismo sucede con el calcio. Miren, hemos ido desde un mecanismo de tener 9 litros de líquidos intestinales diariamente, hemos ido conociéndolo hasta estos mecanismos moleculares. ¿Cómo podría producir diarrea, por ejemplo, ahorita? Con este mecanismo. ¿Cómo? Activando la adenilatociclasa. Cualquier mecanismo que activa la adenilatociclasa produce AMP cíclico, por allá está el GMP cíclico, y los dos abren las bombas de cloro. Lo mismo sucederá para el calcio. Y estos abren las bombas de cloro, y a las bombas de cloro les decía, son netamente secretoras. El cloro sale de la célula y inmediatamente lo sigue. Entonces, hacia arriba tenemos la parte absortiva, pero hacia abajo nosotros, dentro de las células, que será la serosa por abajo, tenemos los plexos mientéricos, o los plexos nerviosos, que también intervienen. Este será un músculo y acá están los nervios. Los nervios, ¿cómo me actúan? A través de la acetilcolina. Las células inmunitarias. Estábamos viendo nosotros la vez anterior, cuando hablábamos de fiebre y dolor, ¿de qué células hablábamos? De los macrófagos. ¿Qué decíamos que producían? Pirógenos, endógenos, y dentro de ellos, ¿a quiénes llegábamos? A las prostaglandinas. Miren cómo aquí tenemos las prostaglandinas y actuamos sobre la adenilatociclasa, y eso que me produce diarrea. Y los mecanismos por los cuales las infecciones. Relaciones inmunitarias. Por aquí tenemos los ácidos biliares. Me estimulan a la adenilatociclasa y automáticamente producimos diarrea.
tenemos esto, es importante que lo conozcan, los agentes que hacen o que nos ayudan a absorber y las sustancias que me ayudan a secretar. ¿Qué decíamos me ayudan a absorber? La glucosa, los aminoácidos, el sodio. Aquí hay otras sustancias, las neuromoduladoras. Por aquí tenemos las sustancias que me ayudan a eliminar agua, a secretar agua. Las toxinas de los microbios que lo estoy viendo, los ácidos biliares en una misma persona, los ácidos biliares que no se absorben en el colon, y todas las sustancias que nosotros podemos eliminar en una reacción inflamatoria. Acetilcolina, prostaglandinas, leucotrienas, todas esas sustancias me van a estimular el aumento de la secreción intestinal. ¿Sí? Por un lado no se confundan por acá. Sustancias que me ayudan a absorber. La glucosa me ayuda a absorber. Se une con el sodio y ayuda más bien, no ayudan a secretar, sino a absorber los aminoácidos. Y por acá ya vemos los de diarrea. Hasta acá ha sido como un repaso de fisiología. Pero de esa fisiología nosotros vemos los mecanismos de diarrea. Esta es una diapositiva importante. Tienen que tenerlo de memoria en su mente siempre. Porque será distinto que venga una persona y te diga, tengo diarrea. La pregunta de ustedes cuando dicen, vengo porque tengo diarrea, ¿cuál será la siguiente pregunta que ustedes van a hacer en semiología? ¿Cuánto tiempo? Porque miren, ¿de qué va a importar que nos diga el tiempo? Les dice 60 días. ¿Dónde nos ubicamos? Crónica. Automáticamente. Más de 4 semanas, de 2 a 4 semanas y menos de 2 semanas. Automáticamente. Y si yo digo diarrea crónica, ¿qué vendrá después? Los mecanismos de diarrea crónica, las causas de diarrea crónica. Y estos son los mecanismos que vamos a ir conociendo. ¿Qué dicen? Usualmente no infecciosa. Y lo primero que voy a darle yo, ¿cuál sería? Si no llevo el curso. Antibióticos. ¿Sí? O sea, si yo no sé estos mecanismos, lo primero que voy a decir que es una infección. Diarrea, 45 días. Acá que dice, usualmente no es una infección. Será otro mecanismo. En cambio, por acá es diferente. Viene la diarrea, el paciente y te dice, tengo diarrea. Te lo preguntan, ¿cuánto? Te dice, un día. ¿Dónde estás? Aguda. Viene y te dice, tengo 10 días. Aguda. Persistente. Perdón, 14 días. 20 días te dice. Este es de 2 a 4 semanas. Perdón, acá es menos de 2 semanas. ¿Ya? Dice, tengo 20 días de diarrea. ¿Dónde estoy? Persistente. Usualmente es infecciosa, pero ya no. Miren los microbios que son. Por eso le digo, solamente ese tiempo de enfermedad te hace pensar en los gérmenes más comunes. Diarrea, 20 días. ¿Gérmenes más comunes? Ahí están. Giardia, Cantidobacter, Leptosporidium. Diferente será que el paciente viene diarrea, 5 días. 90% es infecciosa. ¿Y qué gérmenes? Ya lo vamos a ir conociendo más adelante. Pero un 10% que son otras causas. Y miren, 10% son fármacos. ¿Sí? La segunda causa más importante de diarrea aguda, la segunda causa de diarrea aguda no son microbios. Estos eran microbios, la primera causa, 90%, pero 10% no son infecciones. La segunda causa más importante son fármacos. En todos los fármacos van a leer efectos adversos. ¿Qué dice? Diarrea. Y ahí estará bien. Todos los medicamentos, están los antibióticos. Y preguntan, ¿qué está tomando? Y lo van a encontrar ahí. Esta es otra diapositiva importante, porque es otra forma de clasificar, ya no como el tiempo, sino como características de la diarrea. Porque la primera pregunta será ¿cuánto? Y me ubica agudo, persistente o crónico. Pero otra será la característica de la diarrea. ¿Qué le preguntaré?
¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Tenemos dos características muy importantes. Acuosa y con moco o con sangre. Con moco o con sangre lo clasifico para acá. Será una diarrea disentérica. Y aquí será la diarrea acuosa. Agua. Cuando el paciente te dirá, ¿cómo agua? Aquí el paciente te va a decir con moco o con sangre. Muy bien, acuosa a su vez son dos mecanismos muy importantes. Acuosa a su vez son dos mecanismos muy importantes. Secretora, osmótica. Dependiendo del mecanismo que vamos a tener. O aumenta la secreción o disminuye la absorción. Aumenta la secreción será secretora. Disminuye la absorción será osmótica. Y por acá, cuando tengo con sangre, es una diarrea inflamatoria o disentérica, es aquellas que me destruyen las células, pero aquellos en los cuales los microbios invaden a la célula y la destruyen. Y aquellos en los cuales a través de plásmidos o a partir de toxinas, a la célula la paralizan y no lo dejan que se reproduzca. Y también la destruyen, pero no lo invaden como en esta parte. Pero los dos son un mecanismo de diarrea inflamatoria. Acá la tenemos, la más importante, la que nos da fiebre, la que puede matar a una persona. Y tendremos a Shigella, a Salmonella, Campylobacter y así. Miren, entonces solamente con dos preguntas muy importantes podemos nosotros llegar ¿a qué? A los diagnósticos de una diarrea. Muy bien, entonces ¿cuáles serán las dos preguntas? Tiempo de enfermedad y características de las heces. Por el tiempo nos permite clasificarlo en agudas, persistentes o crónicas. Y por las características de la diarrea será disentérica o acuosa. Además, la acuosa, les decía, se clasifica en secretora y osmótica. Y de acuerdo a eso, miren, ahí tengo los dos microbios, con las dos características de microbio. Y a su vez, la disentérica o con sangre tengo aquella que invade, invasiva, y no invasiva, también se llama esta citopática. Y la otra sí es invasora. Y ahora vamos a conocer un poquito más de eso. Esas dos diapositivas, por favor, apréndanselo de estas dos diapositivas. Muy bien, hay algunas características de las diarreas infecciosas. Como son las más frecuentes, esas son las que vamos a tratar de conocer. 90% de las diarreas agudas decíamos que eran infecciosas. Entonces, por ahí conozcamos. Estos son los mecanismos por los cuales la infección me va a producir una diarrea. O me invade hacia las células, y la va a destruir a las células, o me produce citotoxinas que la paraliza a la célula, no la deja que haga sus procesos naturales, inhibe la síntesis de proteínas, que ahora vamos a ver qué microbios, produce enterotoxinas, miren, no lo invaden, pero sus enterotoxinas hacen que yo tenga una mayor pérdida de agua o una mayor secreción. Y las células permanecen intactas o se adhiere a la superficie. Se adhiere, y si se adhiere, ¿qué no va a hacer la superficie de la mucosa? ¿Qué no va a hacer? Si se adhieren los microbios, los procesos de absceso. Entonces son los mecanismos muy simples. Son los muy simples. Algunas características igual de los microbios, algunas características, parece que en el Harrison, por ejemplo, el tamaño del binóculo. O sea, microbios en donde yo tengo gran cantidad para producir una diarrea, por ejemplo, Vibrio cólera, una gran cantidad, pero una cantidad muy pequeña, por ejemplo, para Giardia o para Entomero. Cantidades muy pequeñas. El tamaño del binóculo. La adherencia. Estas son generalmente los microbios que se adhieren. Los microbios que me producen toxinas. Usualmente de estas diapositivas saco las preguntas. Por ejemplo, ¿qué les digo?
microbios que producen diarrea por producción de toxinas. ¿Dónde están? Están. Microbios que producen diarrea invadiendo a las células. ¿Dónde están? Acá están. ¿Sí? A eso se refiere el todo. Salmonella, Shigella, E. coli entero invasiva. E. coli, vamos a hablar algunas muchas. E. coli y Yersinia. Las más comunes serán Shigella, Salmonella. Las otras un poco más raras. Por acá, producción de toxinas. Cólera teníamos, ya no tenemos. Pero sí tenemos E. coli enterotoxigénica, la que conocemos como diarrea del viajero. Por aquí las que se adhieren, E. coli enteroadheriva, Vibrio cólera y enterotoxigénica. Y bueno, el tamaño del inóculo que generalmente no hay manera de saber todo esto. Pero nosotros normalmente tenemos nuestros mecanismos de defensa. Tenemos nuestros mecanismos de defensa. Por ejemplo, el ácido gástrico. El ácido gástrico. El pH del estómago, normalmente, ¿cuánto es? El pH del estómago. Normalmente el pH neutro, ¿cuánto es? 7.4 o 7, alrededor de 7. ¿Saben cuánto es el pH del estómago? Es muy ácido. ¿Cuánto? 2. Con 2 de pH, normalmente ningún microbio queda libre. 2 de pH es el ácido clorhídrico. Ahí no vive ningún microbio. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a actuar sobre este mecanismo? ¿Qué podría suceder para que yo altere este mecanismo? Es un mecanismo de defensa. La acidez del estómago es un mecanismo de defensa. ¿Cómo lo podría alterar ese mecanismo de defensa? Dando antiácidos. ¿Dónde el pH qué va a ser? Menos ácido. ¿Qué pasa cuando los pacientes vienen? Doctor, deme ranitidina. Doctor, deme omeprazol. ¿Y puedo tomar omeprazol con estos medicamentos? Tomo antihipertensivos largo tiempo. Por favor, deme un protector de mi estómago. ¿Tendrá sentido esos conceptos? ¿Tendrá sentido? El pH normal del estómago es ácido. Vamos a ver cuando desarrollemos la úlcera péptica, de repente condiciones en las cuales sí tengo que disminuir. Pero acá no. Acá es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa si yo a la acidez lo disminuye su pH? Los microbios ahora van a sobrevivir. ¿Qué pasa si yo le altero la motilidad? Normalmente los intestinos tienen una motilidad normal. Se llaman movimientos peristálticos. Si yo lo altero esa motilidad, por ejemplo, tomando codeína, se paraliza. ¿Qué pasa con los microbios, la microbiota intestinal? Prolifera y me causa alteraciones en la inmunidad o determinadas. Y la microbiota intestinal que normalmente está viviendo ahí con nosotros. ¿Qué pasa si prolifera más un solo microbio de estas gérmenes que normalmente me defienden? Voy a tener dificultades. O los antibióticos. Por ejemplo, tengo una neumonía. Estoy recibiendo antibióticos gran tiempo. ¿Qué pasará con esta microbiota intestinal? Se va desapareciendo. Mecanismos de diarrea. Hay algunas características que nos ayudan a determinar los patógenos. Miren los tipos de patógenos y el tipo de diarrea. Los que producen enterotoxinas. Acá está. Los microbios que me invaden, penetran. Elegimos Salmonella, Shigella, Yersinia. Somos las tres. Y aquellas en las cuales lo invaden, pero no lo destruyen a las células de una manera directa. Se llama citopáticas. O sea, producen toxinas en las cuales a la célula la paralizan. Lo matan finalmente a la célula, por eso se llama citopática, pero no lo invaden. Como acá. Por eso se llama diarrea no invasora. Citopática no invasora. Ahí está el microbio. Se fueron a una pollada, ¿no? Al fondo. ¿A qué hora les sirve la comida? 5 de la tarde. A las 6 de la tarde están con diarrea. ¿Ha ocurrido o no? Sí, común, porque ¿qué hora lo preparan esa comida? ¿Qué hora lo prepararán esa comida? En la mañana. Desde la mañana, y va a haber
duras, desde la noche no han comenzado. Desde la noche anterior. Muy bien, entonces, a la hora están con diarrea. ¿Cuál será el mecanismo? Un microbio que proliferó. Toxinas preformadas que ya vienen en los alimentos, toxinas preformadas, y que inmediatamente me producen diarrea. Conforme va aumentando el tiempo de incubación, miren, van siendo mecanismos diferentes. O sea, si yo comí ayer la pollada y mañana tengo recién diarrea, ¿dónde estaré? Otros tipos de microbios. ¿Sí? Por eso es importante la anamnesis. ¿Sí? ¿Qué alimentos consumiste? ¿Cuándo los consumiste? No necesariamente es de la hora. Los de la hora tenemos acá, de 1 a 8 horas. Significa 1 hora nada más. Toxinas preformadas. Entonces, si la pregunta es, paciente con diarrea luego de haber ingerido mayonesa, a la hora de haber ingerido mayonesa, y les pongo las alternativas, es rotavirus, salmonella o bacilos ceros. Ahí está. Bacilos ceros. ¿Sí? Miren cómo nosotros, conociendo esto, podemos conocer las causas. Igual los mismos, algunas características clínicas del estafilococo aureus, algunas características clínicas de Vibrio cólera, diarreas acuosas, de Campylobacter, diarreas inflamatorias, que lo mencionamos. Esa imagen está en el Harris. Esta no está porque es bien difícil orientarse en E. coli patógeno. E. coli patógeno. Miren cuántas E. coli hay. ¿Cuántas E. coli hay? Tenemos la productora de toxina Shiga, se llama enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteropatogénica, enteroinvasiva y enteroagregada. Y algunas características. Miren, no lo vamos a ver todas, vamos a ver dos solamente, que van a estar acá. Es la primera, la diarrea del viajero. ¿Qué ocurre? Este es un caso clínico que dice, un turista viene de Estados Unidos a Trujillo y a los 2 días está con diarrea. ¿Cómo se llama eso? Diarrea del viajero. La primera causa, esto lo he sacado de una revista, es las causas más frecuentes de diarrea del viajero, dice, están ahí. ¿Cuáles? E. coli enterotoxigénica. Esa sí es una pregunta del examen. La causa más frecuente de diarrea del viajero es, va a estar E. coli, va a estar el Shigella, va a estar Giardia. Y te voy a preguntar la causa más frecuente. Siempre, usualmente preguntamos lo más frecuente, lo segundo más frecuente. Muy bien, ¿qué hace E. coli enterotoxigénica? Miren, produce una toxina, por eso se llama enterotoxigénica, produce su enterotoxina que se adhiere como vesículas al aparato de Golgi. ¿Y qué hace en este aparato? Esa toxina activa, ¿qué decíamos? A la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿qué hacía? Producía AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hacía? Activaba las bombas de cloro que están ubicadas en, decíamos, la vellosidad o la cripta. ¿Dónde está ubicado? En la cripta. Y automáticamente, ¿qué hace la persona? Diarrea. ¿Qué tipo? Ha dañado la célula, la ha dejado intacta. No la ha destruido, simplemente una toxina, una activación, automáticamente. Diarrea, ¿qué tipo? Acuosa. La diarrea de Vibrio cólera. Ya no vemos casos muy comunes. No vemos en realidad cólera nosotros. Cuando era estudiante en el año 1996,
Tuvimos los últimos casos de cólera, que ya no ha habido más, pero exactamente lo mismo. La toxina del cólera tiene dos subunidades, una subunidad A, una subunidad B, pero finalmente, ¿qué nos hace esas subunidades? ¿A quién lo activa? Adenilato ciclasa, AMP cíclico, bombas. ¿Qué tipo de diarrea? Acuosa. ¿Lo destruye las células? No, no lo va a destruir las células las deja intactas. ¿Y por qué serán unas diarreas eran tan abundantes que las personas llegaban chocadas? ¿Por qué será tan abundante? ¿Por qué? Porque la mayoría de toxinas, por ejemplo en E. coli, se une de una manera que puede ser reversible. En cambio, ¿cómo se unía? De una manera irreversible. No se suelta de la adenilato ciclasa y sigue actuando hasta que la persona se deshidrata completamente. Esa es de repente la característica. Pero E. coli también tiene otras, y estas hay que aprender. ¿Sí? Vibrio cólera tiene otras características, otros mecanismos de diarrea. Uno será actuando a través de su toxina, la toxina colérica. Pero también activa la producción de prostaglandinas. ¿Qué decíamos que sea la prostaglandina? Igual, exactamente el mismo mecanismo. Por acá está prostaglandina. Activa el plexo mientérico. Igual están en los nervios y igual te produce diarrea. Y dice que hay otro mecanismo actuando sobre la 5-hidroxitriptamina, que también produce diarrea. Todos son los tipos de diarrea acuosa. Por eso, actuando sobre estos 4 tipos de mecanismos, el cólera te produce diarreas tan abundantes. Muy bien, los 4 mecanismos de diarrea por vibrio cólera. ¿Sí? Estos se aprendan. Actuando sobre adenilato ciclasa, actuando sobre los prostaglandinas por el plexo mientérico y la 5-hidroxitriptamina, vibrio cólera. Esas serán las diarreas secretoras. Pero también nosotros tenemos otros mecanismos. Decía, 2 mecanismos, diarrea acuosa. ¿Quién venía 2? Diarrea secretora y osmótica. Acá vemos la osmótica. La diarrea más frecuente en niños. La causa más frecuente de diarrea en niños, ¿cuál es? Rotavirus. Ahí está el mecanismo de rotavirus. Es un virus. Rotavirus, ¿qué hace el virus? Se une en primer lugar a la vellosidad intestinal. Se une a la vellosidad intestinal. Al unirse a esta vellosidad intestinal, ¿qué hace? Se une ahí, se junta ahí. Decíamos, si alguien se junta a esa vellosidad, ¿qué va a hacer la vellosidad? No va a absorber. Se queda paralizada la absorción. Entonces, cuando vengan alimentos, sobre todo los disacáridos, esos disacáridos que van a quedarse aquí. Los disacáridos son sustancias osmóticas. Por lo tanto, aquí tendremos la diarrea osmótica. Entonces, una de las causas más frecuentes de diarrea osmótica serán los rotavirus. Pero rotavirus produce otra diarrea. Este es el mecanismo por osmosis, o el mecanismo osmótico. Pero también activa al sistema nervioso autónomo. ¿Y eso qué decía que nos producía diarrea? Secretora. Segundo mecanismo de diarrea por rotavirus. Diarrea por secreción. Los 2 mecanismos de diarrea. Rotavirus. Pero no solamente son rotavirus, miren. Tenemos parásitos. Este es Yardio. ¿Se acuerdan que hacemos dibujitos de la cara de bruja? ¿No? Yardio. Y también otros, Leptosporidium, Ciclospora, con el mismo mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Se une a la vellosidad intestinal. Se une a la vellosidad intestinal. Al unirse, ¿qué pasa? Se paraliza la absorción, no deja espacio a la absorción. Y generalmente las va aplanando. Y yo les decía, al aplanarla,
disminuye todavía más la proceso. ¿Tipo de diarrea? Osmótica. Hay una característica que por acá la puse de Giardia, que dice que Giardia a nivel del túnel intestinal, estos carbohidratos, como son carbohidratos, o sea, azúcares, a través de un metabolismo anaerobio, ¿qué se van a producir? ¿En qué se van a convertir? En ácido láctico, la anaerobiosis. Y el ácido láctico producido a través de la diarrea produce mucho eritema. Esas son las diarreas que el paciente te va a decir. Hay mucho eritema alrededor del ano. Diarreas por Giardia. Terminamos las diarreas secretoras, o las diarreas acuosas, perdón. Secretoras y osmóticas. Nos vamos por el otro lado. ¿Qué diarreas teníamos? Disentéricas, invasivas y no invasivas, o citopáticas. ¿Qué será Shigella? Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia. Les decía, ¿qué cosa es? Invasiva. Y miren lo que hace sobre las células. La va invadiendo las células, la va destruyendo a las células, de tal manera que ahora me produce una gran reacción inflamatoria. Una gran reacción inflamatoria. Estas sí son destrucciones de células. ¿Sí? Shigella sí me destruye, lo mismo hace Salmonella. Muy bien, pero Shigella también produce una toxina. Shigella principalmente, que se llama la toxina Shiga. ¿Qué hace la toxina Shiga? Exactamente o igual que la toxina del cólera o la toxina de E. coli enterotoxigénica. ¿Qué hacían? Se unían a la adenilato ciclasa, producían AMP cíclico y automáticamente activaban las bombas de cloro. Es otro mecanismo que hace Shigella. O sea, Shigella produce dos tipos de diarrea. Diarrea secretora mediante su mecanismo de la toxina Shiga y una diarrea inflamatoria mediante la destrucción de las células y la activación de los mecanismos inflamatorios. No invasiva, también le decíamos, es Shigella, Salmonella, Yersinia, los mecanismos son los mismos. Diarrea disentérica no invasiva. ¿Qué decíamos que se caracterizaba? Por producir toxinas que paralizan los mecanismos de reproducción de las células, los mecanismos sobre todo en los ribosomas, lo detienen, así como hacen los antibióticos que no lo dejan a los microbios que se reproducen. Exactamente lo mismo hacen estas toxinas. Shigella enterohemorrágica, y también tenemos el mismo mecanismo para Clostridium difficile. Toxinas que paralizan el sistema de las mitocondrias y el sistema de reproducción de las células. Finalmente terminan estas células destruyéndose, pero el microbio no directamente lo destruía, lo paralizaba y no le dejaba actuar directamente. Una característica de Clostridium difficile es de que esto generalmente es post-tratamiento con antibióticos durante largo tiempo, generalmente de pacientes hospitalizados, y nos produce una pseudomembrana, por eso se llama diarrea pseudomembranosa, en la cual es una diarrea con moco y sangre, pero elimina a las personas estas membranas, que son un acúmulo de Clostridium difficile y células inflamatorias, y las células que se van desprendiendo generalmente estamos hablando del yeyuno, del ilium y del colon. ¿Sí? Esta es generalmente una complicación de los tratamientos antibióticos por largo tiempo. Hay complicaciones por las diarreas infecciosas agudas. O sea, tengo una diarrea aguda, no me curé a tiempo, voy a tener complicaciones después. Esto es importante. Por ejemplo, hay una artritis. ¿El paciente por qué viene? Por un dedo hinchado, por una rodilla que le duele. ¿Qué era? Una artritis reactiva, se llama síndrome de Reiter, post una infección. Una diarrea. Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia. Por ejemplo, se queda con el síndrome de colon irritable, posterior
a una diarrea. Síndromes de mala absorción, deficiencias de lactasa, síndrome urémico hemolítico, este es de repente el más peligroso. Y el año pasado nosotros asistimos en Trujillo o en el Perú a una epidemia que lo conocíamos como epidemia de Guillain-Barré. Hubieron muchos casos en Perú que generalmente se asociaron a infecciones post-infecciosas. ¿Sí? Síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, es conocido después de una infección por Campylobacter. Son reacciones inmunes. La artritis reactiva, el síndrome de Guillain-Barré, el urémico hemolítico, son reacciones inmunes posteriores a la infección. O sea, la infección pasó. Nos ubicamos en diarrea crónica. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Un mes. Y el paciente tiene 6 meses de diarrea. Su mente inmediatamente tiene que remitirles a este diagnóstico. Porque en esta diapositiva están los 5 mecanismos más importantes de la diarrea crónica. Secretora, y miren quiénes tenemos ahí. Los fármacos. Una diarrea secretora. Nosotros decíamos, ¿cómo hacían los secretores? Las secretoras, ¿cómo hacían? Se activaba la adenilato ciclasa, producción de ABB cíclico, activación de... Ese es el mecanismo de la secretora. Osmótica, ¿cómo era el mecanismo de la osmótica? Paralizaba la absorción. O yo puedo comer alimentos que no los puedo absorber. Por ejemplo, pacientes con deficiencia de lactasa. Aquí lo tenemos a las diarreas por intolerancia a la lactosa. ¿Qué tipo de diarrea es? Osmótica. ¿Por qué se caracteriza que es? Activa la adenilato ciclasa, invade a las células, el paciente toma su leche, es intolerante. ¿Cuánto tiempo después está con la diarrea? Ahí nomás, inmediatamente. Entonces, ¿por qué? Porque el mecanismo es osmótico. O sea, nunca lo absorbimos, esos disacáridos. Entonces, al no absorber, son sustancias osmóticas. ¿Por qué se caracteriza una sustancia osmótica? ¿Por qué se caracteriza? Por jalar agua. Osmótica es el sodio, osmótico es el mannitol, osmótico es la lactosa, y todos los disacáridos. Esteatorrea. ¿Cuál es el mecanismo de la esteatorrea? No absorción de grasas. Y las heces serán grasosas. Esteatorrea. Inflamatorias. Miren, no se confundan, hay diarreas inflamatorias agudas y hay diarreas inflamatorias crónicas. 2 enfermedades más importantes. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Son mecanismos inflamatorios y por dismotilidad, por ejemplo, en aquellos cánceres por el síndrome carcinoide, o lo más común que nosotros lo vemos por dismotilidad es en la diabetes. O sea, los pacientes o las personas para absorber los carbohidratos y las sustancias tiene que haber un tiempo de absorción. Pero cuando eso es muy rápido, los alimentos pasan muy rápido. Es un tránsito muy acelerado. Eso, por ejemplo, hacen los diabéticos. Entonces se llama diarrea por dismotilidad. Miren, los mismos, muy fáciles son de aprender las diarreas crónicas. Por eso no son muchas diapositivas. Son muy fáciles de aprender. Secretora, ¿qué decíamos estaba ahí? Los medicamentos, hay algunas enfermedades también, pero los medicamentos, la causa más importante. Las osmóticas, las intolerancias a la lactosa o la ingestión de una sustancia osmótica. Por ejemplo, ¿cuál será una sustancia osmótica? La leche, pero que es lactosa finalmente. Otra sustancia osmótica. Los laxantes. Son sustancias, la leche de magnesia, ¿qué cosa es? Son sustancias osmóticas. La esteatorrea, ¿qué decíamos? No se absorbían grasas, por ejemplo, en la pancreatitis crónica.
no se absorben los gases. Diarreas inflamatorias, 2 enfermedades, les dije. Enfermedad de Crohn y enfermedad ulcerativa. Este paciente vendrá y te dice, tengo diarrea 5 meses. Entonces le pregunta, ¿qué características es? ¿Qué nos dirá? ¿Con moco o con sangre? Diarrea inflamatoria, pero crónica. Y por la dismotilidad es aquellos en los cuales se produce el tránsito intestinal muy acelerado de tal manera que no hay mecanismo de acción. Lo mismo es una diapositiva del Harrison, están lo mismo, las causas. Las causas del síndrome de dismotilidad que tenemos el síndrome de Cornelia, las causas más importantes. ¿Sí? Las causas de esta torrea, las causas de osmóticas, las causas de inflamatorias y las diarreas secretorias. Esta es parte de la fisiología normal. ¿Qué será esto? Un alveolo con sus células. ¿Qué células tendremos dentro del alveolo? La más importante, la célula más importante será el macrófago alveolar. Está esperando ahí como un guardián. Pero a su lado nosotros tenemos las células alveolares, los alveocitos, los neumocitos tipo 1, los tipo 2, producidas de surfactante. Muy bien, pero al lado tenemos estructuras como los vasos sanguíneos y estructuras de sostén. Es el alveolo. La neumonía, ¿qué es una neumonía? La definición, mira, la neumonía será presencia de microbios dentro del alveolo, dentro de la tráquea. ¿Será eso? No, es eso más la respuesta. Este es un alveolo normal, esta es una respuesta. Aquí podría haber microbios, no es neumonía. Mientras ese microbio me genera una respuesta, ahora esta es una neumonía. Y miren todas las respuestas que yo voy a dar frente a una neumonía. Pues nuestra finalidad es conocer este tipo de respuestas y qué características tienen. Entonces, la primera célula que vamos a tener ahí, ¿cuál es? El macrófago alveolar. Pero nosotros tenemos desde la nariz hasta los alveolos mecanismos de defensa contra los microbios. En la nariz, ¿qué tendremos? ¿Sí? Acá están los mecanismos de la nariz. En la tráquea, los mecanismos de defensa de la tráquea. Platón, el reflejo, los mocos, los cilios, las inmunoglobulinas. Y más abajo, conforme voy llegando nosotros al alveolo, voy teniendo otros mecanismos de defensa. Estarán las proteínas del surfactante, los macrófagos alveolares, los linfáticos, todos esos me ayudan a que yo no tenga una neumonía. ¿Sí? Son mecanismos de defensa. Siempre hago una pregunta de los mecanismos de defensa. Siempre hago una pregunta de cómo ingresa una neumonía. La primera, mire, y esto no es importante porque nosotros a veces decimos, me junto a una persona que está tosiendo y digo, me va a contagiar neumonía. Ese mecanismo no es tan importante para neumonía. El mecanismo más importante es los microbios que lo tengo en mi orofaringe que se degluten o se broncoaspiran. ¿Y en qué momento sucede eso? Mientras dormimos, mientras están borrachos tirados en la calle, o post la reunión esa que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces, mira, la inhalación de gotitas inhalatorias es el mecanismo, no es tan importante, o sea, no me contagio yo por otro que está tosiendo, me contagio de mí mismo. Muy bien, este es el mecanismo de aerosol, los microbios que se van contaminando a través de esas gotitas, pero yo decía, el mecanismo más importante son las secreciones de la orofaringe. ¿Qué tengo acá? Estreptococo y hemófilos. Las dos microbios más importantes, productoras de neumonía. Algunos años siempre nos he hecho esta pregunta. El germen más frecuente por el cual me puede dar neumonía por diseminación hematógena es Staphylococcus aureus.
Miren, no hay por este lado no llega estafilococo, llega a través de una piel lacerada, de una celulitis, y terminamos con una neumonía por estafilococo. Esto es muy peligroso, muy grave, generalmente es mortal. Por ahí más adelante hay un caso clínico. Estafilococo aureus, diseminación hematógena. Entonces la diseminación más importante es las secreciones orofaringeas, o se llaman también microaspiraciones. Hay algunas, yo le decía, el mecanismo más importante de defensa será el macrófago alveolar. Mecanismo de defensa más importante. Pero hay algunas condiciones que hacen que mi macrófago alveolar no funcione bien. Ahí está, mira. Cuando fuman, ahí está. Anémicos. Los receptores tipo TOL, la estimulación de receptores. Vamos a conocer lo que hacen las infecciones virales. ¿Qué significa? Que yo tengo una gripe, tengo una influenza y después tengo una neumonía. Vamos a ver cuál es ese mecanismo. Es muy importante. Entonces, mientras mi alveolo y mi macrófago estén funcionando normal, no va a haber problema, me va a defender. El problema es cuando yo tengo alguna de esas condiciones que hacen que no funcione mi macrófago alveolar. Este es un resumen del Harrison, ¿ya? Con lo cual en el Harrison hay una propuesta ahí porque me parece muy importante que ustedes lo puedan leer, en la cual tratan de explicar los síntomas que voy a tener de neumonía a partir de alteraciones que se van produciendo. Pero miren el mecanismo que es muy importante. Yo les decía, este es un alveolo normal y un alveolo inflamado con neumonía. ¿Qué características hay? Totalmente distintas. ¿Sí? Esto se llama fuga alveolar o fuga capilar. Significa que estas sustancias inflamatorias hacen vasodilataciones y hacen más permeables estas membranas, de tal manera que aquí está el vaso sanguíneo, y al ladito nomás está el vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo va a llevar líquido, por lo tanto el líquido va a estar trasudando hacia el alveolo. ¿Ese alveolo de qué se va llenando? De líquido. ¿Qué más? Macrófagos, llegarán monocitos, llegarán neutrófilos, habrá lesiones celulares, se llenará de sangre, comenzará, y la persona, ¿qué síntomas tendrá acá? Y en esa diapositiva ustedes lo entienden todo lo que pasa con la neumonía. ¿Qué síntomas tendrá? Disnea. ¿Por qué disnea? La disnea es la sensación de falta de aire. No lo ayuda el aire, miren, diferencia de ella, diferente de acá. El aire no va a difundir, realmente le va a faltar, hipoxemia tendrá. ¿Qué más? ¿Qué más tendrá el paciente? ¿Tendrá tos? ¿Por qué? Porque hay estímulos. Acá hay receptores, mecanorreceptores para la tos. Te estarán estimulando. La persona intenta eliminar todas estas secreciones. Tendrá secreciones bronquiales. ¿Cómo estará ese esputo? Mucopurulento. Todo esto lo intenta sacar la persona. ¿Tendrá hemoptisis? Puede tener hemoptisis. Acá están los vasos sanguíneos que se van rompiendo. Y una característica muy importante, creo que me parece que está acá. ¿Tendrá dolor? ¿Por qué tendrá dolor? ¿Hay mecanismos de dolor por acá? ¿Receptores de dolor acá? ¿No hay? Del pulmón no hay. ¿Dónde hay receptores de dolor? En la pleura, miren. Entonces, toda neumonía que tenga contacto con la pleura o roce con la pleura lo va a inflamar esta zona. Eso se llama dolor pleurítico. El dolor de la neumonía es un dolor pleurítico. Es un dolor localizado, agudo, tipo hinchada. Generalmente es con la tos o con los movimientos respiratorios. Se llama dolor pleurítico, solo en aquella neumonía que tenga contacto directo con la pleura. Sobre todo la pleura
parietal. Muy bien, esta es otra de las cosas que siempre pregunto, porque el síndrome de consolidación pulmonar es la expresión clínica de una neumonía. Esto es lo que sucede por dentro. Esto es lo que sucede en una radiografía. Esto es lo que sucede en una tomografía. Pero por dentro, ¿qué ha estado viendo? Esto. O sea, el síndrome de consolidación pulmonar, ¿qué será? ¿Qué será? El proceso inflamatorio alveolar que junto con otro, ¿qué me va dando? Una inflamación. Y se va expresando radiológicamente, ¿qué dirán? Por eso lo vamos a ver en la parte de la práctica. Radiológicamente, ¿qué diré? Se llama un infiltrado difuso en mi tórax inferior izquierdo. Infiltrado alveolar difuso, no tiene una característica. Infiltrado alveolar. Pero por dentro, en mi mente, ¿a dónde me tiene que llevar? Hacia que esos alveolos están llenos de polimorfos nucleares, de monocitos, de macrófagos, de agua, de secreciones, de microbios. Síndrome de consolidación pulmonar. Muy bien, este es un estudio que hicieron, que está en el Harrison, y otros libros de patología, que nos describe principalmente la neumonía neumocócica y atravesarían por estos episodios, 4 episodios es como la infección que va pasando por episodios. Se llama los síndromes de hepatización. Muy bien, el primer síndrome es un edema. Nosotros ya lo veíamos. Llegaba el microbio al alveolo. ¿Qué decíamos que hacía ahí? Estaba el macrófago, sustancias inflamatorias, que hace fuga capilar, líquidos. Líquido. Lo que sucede en los alveolos. Edema. Segunda fase. Se llama hepatización roja. ¿Qué decíamos? Hay una gran cantidad de eritrocitos. O sea, se hace un corte de esa neumonía en esta etapa, van a haber una gran cantidad de eritrocitos. Por eso viene la fase de hepatización roja. Entonces aquí habrá una gran cantidad de eritrocitos. Pasa una semana más y viene la hepatización gris. Los eritrocitos ya se están desapareciendo, la persona ya lo está sacando los eritrocitos, pero comienzan a producir mucho otro tipo de células. Y estas células serán principalmente los neutrófilos, que han venido a desaparecer en los eritrocitos y contra los microbios. Se llama proceso de hepatización gris. Y finalmente tenemos la fase de resolución, donde ya desaparece, estamos hablando ya de 3 a 4 semanas, donde estamos hablando que, miren, nuevamente el alveolo vuelve a su estado normal. De tal manera que aquí recién la radiografía volverá a ser normal. Pero en todas estas etapas, ¿cómo estará la radiografía? Blanca. Eso me está traduciendo lo que está por dentro. Un gran proceso inflamatorio. Eritrocitos, neutrófilos, polimorfos nucleares. Muy bien, acá les decía las infecciones luego de una infección viral. Esto creo que no creamos en el Harrison, pero este es un mecanismo muy importante, porque la persona viene al consultorio y te dice, ¿cuál ha sido la historia de la neumonía? Dice, comencé con un resfrío. Si comenzó como un resfrío, ¿era el inicio de una neumonía? Un resfrío. No, la persona no se equivoca cuando habla de un resfrío. ¿Cómo lo toman ustedes como un resfrío? Secreción nasal, de repente tos, fiebre, ardor, dolor de la garganta y se acabó. 7 días y desapareció. Comenzó así y luego vino la neumonía. Entonces, yo intentaba, siempre decía, ¿cuál es la relación que existe en esto? Entonces por ahí la encontré. ¿Qué decía? Que las infecciones virales previas te van a predisponer a que tu neumococo, que normalmente son comensal de la orofaringe,
estas infecciones virales como que a las células que normalmente me están defendiendo, la van destruyendo. Y la van destruyendo y hacen que expresen un poco más los receptores para el neumococo. De tal manera que estas células ahora, ¿qué van a tener? Una gran cantidad de receptores para neumococo. Entonces, como si jalaran manos. Ahora el neumococo va a tener gran cantidad de adhesión hacia las células. Ahí prolifera y ahora sí viene la neumonía. ¿Cómo comenzó entonces la neumonía? Con una infección viral. Entonces, ¿cuál es el papel de los virus en el inicio de una neumonía? Predisposición. Lo predispone ¿a qué? A que el neumococo se adhiera más fácilmente a las células de la orofaringe y de la tráquea. Ese es el papel. Por acá hemos puesto las neumonías que se dividen en típicas y en atípicas. Por acá siempre también hay preguntas. ¿Por qué? Generalmente te dicen, esa es una neumonía típica o esa es una neumonía atípica. Y miren la diferencia, ¿cuál es? Típico. Todo lo que hemos visto generalmente es típico. Lo atípico es que no sea, por ejemplo, decimos tos, 2 días, fiebre 2 días, dolor pleurítico, tos, expectoración. Ese es lo típico. Lo atípico, que el paciente podría no tener fiebre. La disnea, viene por disnea, sin fiebre, atípico. Vemos radiografía, neumonía. Es atípico, no es una historia típica. ¿Qué gérmenes son? Son gérmenes diferentes y el tratamiento es totalmente distinto. Generalmente nosotros, este es 85%, 15% de causas de neumonías de la comunidad. Gérmenes típicos, gérmenes atípicos. Como al inicio no sabemos cuál es, a veces damos tratamiento para las dos cosas. Estos se tratan con macrólidos, esos con ceftriaxona o con penicilina. El Streptococcus pneumoniae o neumococo, a la cabeza de todos los episodios de neumonías en cuidados intensivos, en pacientes de la casa o neumonías de la comunidad. Miren, siempre a la cabeza del Streptococcus pneumoniae. Por acá está ya el micoplasma, este será de atípico. Por eso le decía, miren, atípico ahí está en segundo lugar. Hemófilos influenza, otro. Bibliorespiratorios. Muy bien, estos son pacientes hospitalizados. Muy bien, entonces, típicos y atípicos es muy importante. Estas son algunas características, factores de riesgo para tener un tipo característico de neumonía o un germen característico. Por ejemplo, un paciente con un absceso pulmonar. Los abscesos, generalmente, ¿qué microbios hay en los abscesos? Es generalmente anaerobios, generalmente flora polimicrobiana. Entonces, por ahí también. Por ejemplo, los pacientes con EPOC característicamente hacen esas infecciones. Los fumadores, los alcohólicos, o sea, como que tienen predisposición a tener determinado germen. Los pacientes con tuberculosis, con cavidades de tuberculosis, como que tienen predisposición a determinado germen. La neumonía neumocócica, le decía, es la característica, es un caso es la más común. Le decía, la neumonía neumocócica es la más común. Aquí están las características del neumococo. Las fases de hepatización, una radiografía de un paciente, ese es un caso clínico. Neumonía estafilocócica, le decía, es muy agresivo, es un caso clínico donde el paciente se muere muy rápidamente. ¿Por qué decíamos que se disemina Staphylococcus aureus? Por vía hematógena, muy rápido. Estos pacientes son muy graves. Las neumonías asociadas a ventiladores, eso es importante porque el paciente está en ventilador mecánico, cuidados intensivos, y hace una neumonía. Ingresa por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, y el paciente termina con una neumonía. Y la pregunta es, ¿cómo lo adquirió la neumonía? Acá están los mecanismos. Acá están los mecanismos. Se aspira, la colonización del tubo endotraqueal,
el hecho de que estos pacientes están sedados no tienen el reflejo de deglución o no tienen el reflejo de la tos. Y entonces los microbios no hay manera de que salgan de ahí. Entonces son los factores asociados a neumonías por ventilador. Los mecanismos de disnea y los mecanismos de tos las encuentran aquí. No lo vamos a tratar mucho de estos temas, de repente en la parte práctica la podamos ver, pero miren, por ejemplo, en la disnea. En la disnea, ¿cuántos mecanismos hay para tener disnea? En los pacientes con neumonía, en los pacientes con neumonía, solamente el tener hipoxemia, le decía, ¿el paciente tiene hipoxemia sin neumonía? Sí, porque no pasa normalmente, no pasa el aire, porque hay una pared ahí que está lleno de agua, no pasa. ¿Le dan hipoxemia? Sí, la hipoxemia no causa. La acidosis o la hipercapnia causa disnea. La disminución de la confianza. O sea, el pulmón no se extiende adecuadamente, a veces por el dolor o porque están llenos de líquido. Y la resistencia al flujo de aire. Por ejemplo, esto lo vemos en los asmáticos. Esto lo vemos en el síndrome de Guillain-Barré. Los pulmones no se expanden adecuadamente. Todos son causas de disnea. Por acá, la manera como se va a sentir, cómo la corteza va actuando sobre los músculos para hacer más esfuerzo y nosotros tengamos disnea. Muy bien, los datos es igual, pero aquí nos concentramos en neumonía, ¿ya? Nos concentramos en neumonía. Muy bien, ¿alguna pregunta? O ahí hay 10 preguntas para contestarla. 10 minutos y la contestamos todos. Sodio, cloro, sodio, aminoácidos, sodio, glucosa, a través de sus canales. La estructura especializada en secreción, ¿cuál es? La cripta. ¿A través de qué mecanismo lo hace? De las bombas de cloro. Las bombas de cloro. ¿Quién activa las bombas de cloro? Los 3 mecanismos que dijimos. GMP. Adinilato ciclasa, AMP cíclico. Muy bien. Entonces, ahí están los segundos mensajeros. Las causas de diarrea no infecciosa. Los fármacos, les decía. Dentro de los fármacos tenemos los antibióticos. Todo tipo tenemos ahí. 2 causas de diarrea aguda infecciosa. Invasiva. Y no invasiva. No invasiva sería E. coli. Entero. Toxigénica, enteroinvasiva. ¿Qué más? No invasiva. Cólera no era. Enteroagregativa. La última que les presenté. Los Clostridium. Las invasivas tenemos Enteroinvasiva. Shigella, Salmonella, Yersinia. Los mecanismos por los cuales Vibrio cólera hace diarreas. Aumento de la producción de prostaglandinas. ¿Cuáles? Se adhiere mediante la toxina. La toxina que activa a la adinilato ciclasa y la producción de AMP cíclico y la activación de las bombas de cloro. Otro, la activación de los plexos nerviosos. Sí, la activación. Les decía, hay otro mecanismo. Activación de la 5-hidroxitriptamina. Muy bien, repasemos del otro, de rotavirus. Mecanismo de diarrea por rotavirus. Osmótica. ¿Cómo lo hacen? Se adhiere a la vellosidad. Se adhiere a la mucosa. Impide la absorción intestinal. Esos alimentos no digeridos actúan como
Osmótico. Agentes osmóticos, generalmente son disacáridos, diarrea osmótica. Pero le decía, Giardia, diarrea osmótica adhiriéndose hacia las vellosidades intestinales. Defensa traqueal. La tos, el epitelio, es los cilios epiteliales. ¿Sí? Los cilios epiteliales. También ahí tenemos proteínas. ¿Sí? Mecanismos de ingreso de gérmenes de neumonía. Habría 4 mecanismos. La microaspiración, el más importante, la microaspiración de secreciones orofaríngeas ricas en el germen más importante. El estreptococo, neumonía y el Haemophilus influenza, por eso son los casos más importantes. Oh, es el primer mecanismo. Otro. Diseminación hematógena, ¿de quién? Estafilococo aureus. Otro. Extensión pleural, desde la pleura se puede extender. Muy bien. Y el otro, el mecanismo es la aspiración de micropartículas o aerosoles. Disfunción de macrófagos alveolares, les decía. El tabaquismo, la anemia, las enfermedades, las inmunodeficiencias, la manifestación del síndrome de consolidación pulmonar. Lo dejamos para la práctica, porque esto es un poquito más complicado. Dígalo. Tengo que ver desde el examen físico de un paciente con neumonía. Las características, la palpación, la percusión, la palpación y la auscultación, en ese orden. Y cada uno tiene características importantes. Por favor, mientras van aprendiendo esta semana y luego en la práctica. ¿Ya? Porque en la auscultación, por ejemplo, ¿qué vamos a auscultar? ¿Qué sonidos serán? Crepitantes pulmonares. A la percusión tendrá sus características. El síndrome de consolidación pulmonar. ¿Qué decíamos que era el síndrome de consolidación pulmonar? ¿Qué traducía el síndrome de consolidación? El proceso inflamatorio que sucede en una zona del pulmón, los alvéolos específicamente. Características de la hepatización gris. Está invadida por neutrófilos. Presencia o proliferación o aumento o predominio de células ¿de qué? De neutrófilos. La disminución de los eritrocitos. ¿Sí? Fibrina. Muy bien. De la hepatización roja. Aumento de los glóbulos rojos. Del proceso de resolución. Desaparece todo y va poblándose nuevamente de macrófagos. Por eso la presencia es de los macrófagos. Y del edema es la primera fase. Es solamente edematosa, por eso se llama fase edematosa. Simplemente es líquido, trasudado. Yo le decía, eso se llamaba fuga capilar, fuga alveolar. Muy bien.